Bueno, pues ahora vamos a iniciar la segunda parte de la sesión, la sesión número 2, con los dos casos que nos quedan. El primer caso es el significado y el funcionamiento de las variables exponenciales. Cuando una variable crece exponencialmente, es que cada vez crece a tasa constante, pero cada vez esos crecimientos son mayores, porque crece a una tasa constante. Por razones evolutivas, nuestro cerebro está pensado para entender la realidad en términos lineales, y la exponencial, las variaciones exponenciales nos resultan muy contraintuitivas sobre sus implicaciones. Está el caso ya conocido de aquel sabio que tenía que hacerle algo a un rey, y el rey le dijo al rey: para recompensarme me darás un grano de trigo en el primer cuadro del tablero. En el segundo cuadro me darás 2 granos de trigo. En el tercer cuadro, 4 granos. Y así sucesivamente hasta el 32. Y el rey dice: dadle a este señor lo que quiere. Y lo que quería era pues la cosecha de trigo de 2000 años. Toda la junta. Porque no era capaz de pensar que en 8 por 8, 64 cuadros, pues aquello se podía disparar hasta lo que se disparaba, que era 2 elevado a 64, que es una burrada de trigo. Pero su cabeza estaba diseñada, como la de todos, para pensar en términos de muy poco alcance, en términos lineales. Eso no es ni bueno ni malo, es que estamos así y diseñados y no vamos a cambiar. Pero claro, entonces la exponencial se requiere pensar mucho en ella. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una estadística que representa un poquito esto, la población mundial. La población mundial que, fijaros, en 1700 era de 600 millones de personas. 600 millones de personas en todo el mundo. Y ahora estamos pues eso, 8.000 millones. 8 millones de los ingleses, anglosajones, ¿no? Entonces, cuidado, de 600 millones a 8.000 millones es muchísimo incremento. ¿Cómo ha sucedido esto? Pues porque creció exponencialmente durante todo este tiempo, por razones muy diversas. ¿Hasta qué punto llegó que teníamos crecimientos del 2,3% anual en tasa? Acumulativo, es decir, se va amontonando sobre el anterior. Un 2,3% respecto al anterior, que a su vez ha crecido un 2,3%. Cuidado con esa tasa. Si no hubiera bajado la tasa de crecimiento después hasta hoy, hasta el 0,9%, dice aquí, si no se hubiera producido esta bajada en la tasa, de 2,3 a 9, a 1 prácticamente, dices, hombre, pues tampoco es tanto. Si no por esto, ahora mismo en la Tierra, no creo que fuera posible físicamente, pero tendríamos pues alrededor de a un 2,3%, esto se duplica en menos de 30 años. Se duplica y se vuelve a duplicar, y se vuelve a duplicar en 30 años. O sea que ahora mismo estaríamos, qué sé yo, 15.000 millones. No estaríamos porque eso evidentemente físicamente no habría sido posible. Pero eso habría sido tremendo. Entonces, por alguna razón, pero no por eso, la tasa ha estado bajando y sigue siendo positiva. Claro, al 1% tarda en duplicarse exactamente 70 años. Duplicarse, pero claro, duplicarse cuando estás en 8.000 millones, son 16.000 millones, y eso evidentemente, bueno, hoy por hoy, con la tecnología actual, pues no es viable. Entonces, esta es la proyección que hay, suponiendo que las tasas de crecimiento de la población siguen esa tendencia, las tasas de crecimiento siguen esa tendencia, hasta ser cero aproximadamente antes de 2100, e incluso ser negativas en 2100. Esto es cuando las cosas van por las buenas, por las malas, eso sería otra historia. Pero pues, si conseguimos bajar la tasa de crecimiento. Entonces, si baja la tasa de crecimiento, ¿baja la población? ¿Baja la tasa de crecimiento? ¿Eso significa que baja la población? No. La población sigue subiendo. La tasa de crecimiento lleva bajando desde 1963, o sea, ya lleva unos cuantos años bajando, lleva 60 años bajando, y menos mal, y la población ha seguido creciendo. ¿Por qué? Pues porque llevaba toda la velocidad exponencial de antes.
de todo este periodo, en el cual pasamos de tener una tasa de crecimiento de aquellos 2,3, pues esto sería de 0,5 a principios del siglo a 2,3. Eso es una burrada en términos de crecimiento exponencial. Una burrada auténtica. Una burrada que la gente no entiende. Y entonces cuando dices, baja la tasa de crecimiento, dices, baja la... No, la población sigue subiendo. Que sigue subiendo a una menor velocidad, porque tenemos dos cosas. La evolución de la variable, que es la que es, y luego la tasa de crecimiento de esa variable. Mientras sea positiva, pues aquello tendrá que aumentar. Claro, ¿qué ocurrirá según estos cálculos a finales del siglo que estamos? Pues que efectivamente llegará un momento en que la tasa de crecimiento será negativa. De forma natural, se supone, porque habrá o muy pocos nacimientos en comparación a las defunciones, o muchas defunciones por los nacimientos, pero negativa. Entonces sí, cuando la tasa de crecimiento es negativa, entonces sí, la variable disminuye. ¿Se ve esto? Entonces, ahí la regla del 70 es muy interesante. Una cosa tarda en duplicarse un número de años que es igual a 70 partido por la tasa a la que crece la variable. Por ejemplo, si la variable crece un 2%, más o menos aquí, tardaría 35 años exactamente en multiplicarse por 2. Siempre el crecimiento es a tasa anual. Si la variable crece el 1%, que es lo que estaríamos ahora, tardaríamos 70 años en duplicarla. Pero fijaros que duplicarse la población es mucho, creciendo un 1%, en 70 años somos el doble de gente. O sea, que pequeñas tasas de crecimiento exponencial suponen efectos tremendos a nivel de cuantitativo, a nivel total, de los totales. Se ve que, al fin de cuentas, aquí es el total de población. Pues si queremos tener un nivel de población que sea compatible con algo parecido a algo sostenible, pues probablemente esta es la única vía posible, porque esta tasa, fijaros que hasta aquí son datos observados, pero esta parte de color más clarito ya son datos esperados, previstos, deseados, casi diría yo, porque el medio ambiente evidentemente tiene mucho que ver con esto. La capacidad del planeta la capacidad de que podamos sobrevivir nosotros en este planeta tiene mucho que ver con esto. Si hubiéramos seguido con esta tasa, con estas tasas, no se me ocurre dónde estaríamos ahora. Aquí este es un gráfico muy antiguo, pero se llama el gráfico de los horrores. Esto es un recorte de periódico del 2015, de un periódico, bueno, name and shame, pero bueno, no pasa nada. Podría haber sido en cualquier otro. En este caso es la ABC de Sevilla. Y fijaros que es que prácticamente es un gráfico en el que se cometen todos los errores posibles que puedes cometer con unos datos. Fijaros, empezamos por el título. Andalucía sigue ganando empresas por cuarto año. Que gana empresas por cuarto año. Significaría esto que como este año pasaron, si esto fuera el total de empresas, si esto fuera el número total de empresas, claro, es verdad que aquí hubo un descenso, casi no se ve en el gráfico, pero bueno, de 18.800 pasó a 12.500, y entonces a partir de entonces sí que ha habido 4 años en donde ese valor, que suponemos que es el total de empresas, ha estado creciendo, por lo cual el titular sería correcto. Pero cuando uno va a mirar los datos, esto lo he mirado yo por internet, trasteando, sale que según los datos, pues en Andalucía, a fecha 1 de 2022, había 635.000 empresas. Digo, pues si son 635.000, evidentemente estos datos, aunque son un poco anteriores, no puede ser. Estas sean los totales. Y cuál es mi sorpresa que descubro que estos no son los totales, son los incrementos. O sea, que 12.842 es el número de empresas en las que creció el número de empresas en 2009. Es el número de empresas que se crean menos las que se destruyen. Que he visto en contexto, aunque el gráfico ya veremos que tampoco es, pues es algo, pero es todo el rato positivo. Por lo tanto, no es verdad que sea el cuarto año. Ha estado creciendo todo el tiempo.
que algunos años más y otros menos, pero tampoco demasiado, porque este es 15.500, este es 15.400, esto es 100. Este es el año que había entrado el gobierno. Esto es 100. Y esto es 1000. Esto es 100, esto es 1000. De 14.400 a 15.400. Pasa que esto fue con el anterior gobierno. 1000 es esto para usted, pero 100 es esto para el nuevo gobierno. Esa es la escala. ¿A qué nivel estamos? Esto está hecho a mano. Pero por una persona numérica, pero o no, o que eso se lo hace. Pero sí que considerar numéricos a todos los que van a leer esto. Y al final resulta que descubrimos que no, que estos son los incrementos. Esto es muy común. Tenemos que tener claro que hay variables flujo y variables stock. El stock de empresas en Andalucía es una cosa que tiene una evolución creciente o decreciente o estable, pero tiene una evolución, es el stock. En el año 2022 son 635.000. Entonces podemos dibujar ese stock y tendrá sentido. Pero no podemos hablar de stocks cuando son flujos. Estos son flujos, es el número de empresas que se ha creado neto, se supone que ahora no me fío, que igual no, pero sería el número de empresas creadas durante el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2009, se crearon netas, quiero pensar, 12.842 empresas, que quiere decir que se crearon probablemente más, pero luego otras desaparecieron y la diferencia es esta. Y el flujo de empresas nuevas en Andalucía en 2009 es este. Y ese flujo prácticamente ha sido constante este año. Aquí hubo un cierto incremento de ese flujo y luego hubo un fuerte incremento también en este año que no se ve aquí. Y luego, en el último año, concretamente, pues bueno, el incremento de ese flujo no fue muy grande. Prácticamente el número de empresas que se creó en 2013 y en 2014 es el mismo, a pesar de lo que quiere indicar el gráfico. Se ve flujos, stocks. El stock es el acumulado. El flujo es lo que crece ese stock por unidad de tiempo. Confundir esas dos cosas supone perder completamente cualquier perspectiva de la evolución de cualquier variable que queramos estudiar. Flujo, personas que durante 2024 han perdido el empleo. ¿Cuántas son? 100.000 en España, 300.000, las que sean. Vale. Es el flujo de personas que han perdido el empleo. Ahora, no me lo mezcles con el número de parados que están el día 31 de diciembre de 2024. Que es esos, se supone que si no han vuelto a encontrar empleo estarán ahí, pero estarán también todos los que estaban ya y no han encontrado empleo durante el año 2024. Estaríamos hablando de 2 millones de personas, 1.800.000 personas, 2.100.000, el stop de parados. Pero el flujo de nuevos parados es la diferencia entre los que han perdido empleo y los que lo han encontrado, que estaban en el paro y han salido. Hay que tenerlo claro. Si no, las cifras del desempleo pues van a ser un galimatías. ¿Cómo es posible que haya aumentado el paro? O sea, que haya bajado la tasa de paro si hay más parados. Hay 1000 maneras de que pueda pasar eso. Pero hay que pensar un poquito. Imaginaos que de pronto todo el mundo que no estaba buscando empleo se pone a buscarlo, por lo que sea. Porque le da un vaído que igual lo encuentra, que tal, pero no lo estaba buscando. Entonces, si no lo estaba buscando, no era un parado. Un parado, ya sabes que para ser parado tienes que buscar activamente empleo, si no, no eres parado, es otra cosa. La persona, pero parado no. Se ve, será otra cosa.
Entonces, claro, ¿cómo me dices tú que no ha habido un montón de gente que ha buscado empleo infructuosamente, pero o bien ha salido a las oficinas del INEM a decir, quiero buscar empleo? Dice, pero usted no estaba buscando. Sí, pero ahora sí estoy buscando. Entonces soy un parado nuevo que no he perdido el empleo, porque no lo tenía. O si no, cuando van a su casa, el encuestador de la encuesta de población activa le pregunta, señor, ¿está usted buscando empleo? Y de pronto dice, sí. Automáticamente es un parado. Ha dicho que es un parado. Porque, evidentemente, está a las 12 de la mañana, no está trabajando, aunque hoy en día los horarios son muy raros, ¿verdad? Pero entonces es un parado. Acabas de encontrar un parado que no existía, que ha aparecido un BUP. Y entonces la tasa de paro puede aumentar. ¿Se ve? ¿O no? Depende de los números que hay personas del flujo de personas que, oh milagro, que han encontrado un empleo. Que es otra variable, otro flujo que habrá que ver. Y entonces de todos esos flujos, pues pueden salir cosas que intuitivamente son, son verdad, pero matemáticamente son mentira. Ese es el problema. La intuición, que quiero que veáis, sobre todo, la intuición, que es totalmente natural, que muchas veces viene de formas de razonar, que tiene su explicación históricamente y evolutivamente, luego te lleva a cometer errores que si no tienes un mínimo conocimiento matemático-estadístico, pues son tremendos. ¿Se ve? La intuición, que no es mala fe, que no es por mala fe, es simplemente pues, que tenemos un sistema operativo mental que quizá valía cuando estábamos intentando cazar mamuts, pero ya no sirve para muchas cosas. ¿Se ve? Para lo que estamos ahora, lo que nos enfrentamos de datos. Y por último, vamos al caso 5, que me parece muy importante. Porque hablando de intuiciones, aquí tenéis una intuición. Claro, se puede engañar a cualquiera. 3 de cada 4 muertos en carretera llevan cinturón de seguridad, por lo tanto, no te lo pongas. La mayoría de los muertos llevan cinturón. Pues no lo lleves, porque así serás uno de los... ¿No? ¿Cuál es el fallo aquí? Y diréis, hombre, esto no lo va a cometer nadie. El otro día, cierto colegio profesional dijo, solo un 6% de los jueces viene de familia de jueces. Por lo tanto, eso es bajísimo. Es muy parecido a esto, la falacia. Y todo el mundo decía, claro, pues es verdad, solo un 6%. Y aquí es un 75%, esto es un poco lo contrario. Un 75% de los muertos lleva cinturón, por lo tanto no te lo pongas si no quieres fallecer. ¿Dónde está el fallo aquí? Fallo. A ver, porque la gente no lo ponemos. La Dirección General de Tráfico nos lo recomienda. ¿Por qué? ¿Cuál es el fallo? El problema es que si la mayoría de la gente lleva cinturón, la mayoría de cualquier estadística de accidentes, de no accidentes, va a llevar cinturón. Eso no significa nada. Hay que ver las cifras de los que llevan y los que no llevan. De los que son familia de jueces y los que no son familia de jueces. Y entonces valoraremos este 75%, que esto sí que es... Bueno, a ver, esto es un dato que es verídico, yo no digo que sea falso. El dato es verdadero, pero la interpretación es pésima, horrible, engañosísima. Pero vamos a ver como que es justo lo contrario. Entonces vamos a hacerlo unas pequeñas cuentas para que lo veáis. Supongamos que el 90% de los conductores lleva cinturón. Yo creo que no es una exageración pensar eso. Pero por ahí, no sé, podría ser que no, que a lo mejor lleva menos gente el cinturón, pero supongamos que es el 90%. Luego, si es verídico o no. Luego, es muy importante esto. Segundo, el 1% de la gente tiene accidente mortal. El 1% de la gente que sale. O sea, tú cuando sales de casa hay una probabilidad del 1% de que tengas un accidente. Ya, la causalidad no la podemos afirmar así a priori. Pero hay una probabilidad del 1%, es verdad. Si tú miras el número de accidentes y el número de personas que salen a conducir, el 1% tiene accidente. Pero no digo que sea por llevar el cinturón, simplemente tienes un 1% de accidente. La pregunta es, ¿el porcentaje de tener un accidente es más alto o más bajo?
un accidente mortal al principio. Pues al principio del accidente, vamos a poner que es para todos lo mismo. Tú sales y tienes una papeleta de un número de 100 de tener un accidente. Pero no es por tener el cinturón, no. Tienes esa probabilidad de tener un accidente. Entonces, claro, a ver si hay... lo que queremos saber es si la probabilidad de morir en un accidente es mayor o menor si te pones el cinturón o si no. Han dicho que sí, que es mayor. Y es lo que queremos saber. Eso sí que hay que decir, sí o no. Entonces, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a una población de 10.000 personas. A mí siempre me gusta hacer estas cuentas con personas, con número de total. Entonces, eso es por lo que acabamos de decir, 9.000 personas de esa población de 10.000 conductores, más que personas conductores, se ponen el cinturón siempre que sale. Sale, abre el coche, se pone el cinturón. Pero 1.000 deciden, por lo que sea, que no. Lo que dice aquí la primera frase, ¿esto es correcto o no es correcto? Y nadie puede decir que no. Entonces, imaginaros que están los 10.000 circulando por ahí y 9.000 lo llevan y 1.000 no. Vamos a ver con más datos. Ahora han muerto 100 de esos 10.000 que estaban circulando. Y lo que sí que, esto lo han dicho los guardias que han ido allí, que 75 llevaban el cinturón. O sea, que han ido, estaban muertos y con el cinturón puesto. ¿Se ve? 75. 75 de 9.000. Ya empezamos a ver las cosas un poco diferentes, ¿no? No 75 de 100, que es lo que nos han dicho. Son 75 personas que efectivamente han ido los guardias allí a escarcelar el coche y, joder, mira, llevaba el cinturón. Pero eran 9.000 en total. Y claro, sí que había 25 que efectivamente, que mira, es la que te digo yo, no llevaba cinturones. Pero son 25 de 1.000. 25 personas no llevaban el cinturón y han muerto. Es lo que nosotros, la Dirección General de Tráfico nos dice, porque la noticia lo que nos ha dicho es que no te pongas el cinturón, porque igual te mueres en el accidente. Entonces, claro, aquí vamos a hacer las cuentas como Dios manda. La probabilidad de morir en accidente si llevas cinturón es no llega al 1%, es 0,8%. Vas a tener un accidente igual de probable que el que lo lleva. Pero dentro de que tienes un accidente, la probabilidad de morir no llega al 1%. Y por eso te has puesto el cinturón. Porque el que si no se lo ha puesto, tiene una probabilidad de morir del 2,5%. Es decir, 3 veces más. El ponerte el cinturón no te hace inmortal en el accidente, pero te hace que la probabilidad de morir en el accidente sea mucho más baja que si no te lo pones. ¿Qué es lo que es? Esto es la versión en negativo. La versión en positivo es el ser hijo de un juez, ser familiar directo de un juez, no te hace que seas juez, pero es 60 veces más probable que seas juez que otro que no es hijo de juez. Cuando dice que el 6% de los jueces, solo el 6% son familiares de jueces, dices tú, efectivamente. Pero no es solo. 6, pues tantísimas jueces son hijos de jueces. Muchísimos, demasiados. 60 veces más probable ser juez si eres hijo de juez que otro que no es hijo de juez. Entonces no es solo. La cantidad astronómica del 6% de los jueces son hijos. Y si no eres hijo de juez, es muy poco probable, cualquier persona que no sea hijo de juez, es muy poco probable que se acabe siendo juez. Por el sistema que tenemos de selección, o de estudio, o de lo que sea. Se ve, es justo lo contrario. Entonces, con esto es muy fácil que con las probabilidades, que con este tipo de fenómenos, se puedan dar ya no bulos, sino manipulaciones, que también es lo mismo, directas de los datos
a personas anuméricas o personas que no le dan una pequeña vuelta a los datos. Y esto es algo que la sociedad no se puede permitir. Entonces, yo con esto, ahora sí, voy a terminar la grabación.